Hola, buenas tardes. Pues antes que nada, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Muy Muy bien, bien. compañero. Me alegra, me alegra. Fíjense que vamos a dar nuestro punto de vista, nuestra opinión sobre un tema de la pena de muerte. Miren, les comparto el problema. Nos cuentan que un padre fue obligado a asesinar a un menor de edad inocente. De no haberlo hecho, su familia se hubiera visto afectada, pues eran rehenes de los perpetuadores que amenazaron al padre. El padre, al asesinarlo, fue atrapado y condenado a pena de muerte. ¿Qué es lo que opinan acerca de él? Ok, yo empiezo. Yo estoy en contra de la pena que se le adjudica, en este caso, pena de muerte, porque, o sea, sí, claramente es una falta a la hora de asesinar a alguien, sobre todo siendo menor de edad y siendo una persona inocente. Sin embargo, fue amenazado. No es que haya tenido razones, entre comillas, válidas, sino simplemente tuvo que decidir entre su familia o cometer esta acción. Entonces, yo considero que moralmente prefirió a su familia, por ende cometió esta injusticia o sea, respecto al menor. Sin embargo, yo considero que no está bien el castigarlo de pena de muerte, porque las personas detrás de esto, que son los que lo amenazaron, son los que deberían de ser castigados. No considero justo o no considero válido castigarlo a él, sino más bien a las personas detrás de esto. Muy buen punto de vista. Mm, Tengo que analizarlo un poco. Eduardo, no sé si quisieras compartirnos el tuyo. Sí, quiero añadir a eso que menciona mi compañero Ricardo, sobre todo eso de que los que deben haber ser castigados en todo caso son los que han tomado como rehenes a la familia de este personaje en cuestión, el asesino. Eh, Son los que en todo caso debieron haber sido investigados y en todo caso serán ellos los que deberían de afrontar la pena de muerte, no el asesino. Sobre todo porque, de alguna manera, el que tuvo, o el hecho de que haya sido menor de edad, la persona eh, asesinada, pues tampoco es una razón válida como para que sea una pena de muerte. O sea, aquí lo que importa es si esta persona era inocente o no era inocente, digo. O sea, que la edad no es un factor que sea eh, como un factor de decisión. Ok, ok. Va. Tienes bastante en común. Tu punto de vista es muy parecido al de Ricardo. ¿Y qué hay de ti, Gal? ¿Qué puedes opinar sobre esto? Bueno, a mí me gustaría analizarlo desde el tema jurídico. Bueno, en el artículo del Código Penal, capítulo tercero, libro segundo, menciona que el homicidio, o cuando se clasifica un crimen con homicidio, con el título de homicidio, sea doloso, sea en segundo grado, tercero, la pena máxima que se podría implementar sería aquí en México de 30 a 60 años o 70 en casos específicos. Sin embargo, en el capítulo 2, no en el capítulo 3, en el capítulo 2, menciona que si se puede probar una legítima defensa de parte de la víctima, sea X, Y razón, los años de prisión bajarían a 12 o 14. Realmente, pues como México no puede plantear esta situación de una pena de muerte, realmente si lo analizamos desde ese punto de vista, podríamos decir que para para el padre de familia que cometió el homicidio podría ser hasta cierto punto injusto el que lo hayan puesto en un tema de pena de muerte o que los familiares o abogados que están rindiendo por parte de la víctima, en este caso el fallecido, estén pidiendo pena de muerte. Realmente cualquier juez podría dar una apelación ante ello, incluso sancionar a las personas que lo piden, ¿no? Realmente, eh, analizándolo desde un punto jurídico, ¿no? Ok, ok, muy desarrollado tu, tu punto de vista.
Bueno, y pues ya me dijeron ustedes el suyo. Voy a decir el mío, si no les parece molesto, voy a decirles el mío. Me llamarán salvaje o algo así, pero opino que la muerte del inocente simplemente no estaba justificada. Al ser alguien que tenía mucho por hacer aún, o sea, era un joven, un menor de edad, no se especifican, no se me hace totalmente justo que alguien simplemente lo haya masacrado con el fin de salvar a su familia. No es muy utilitarista de mi parte, pero es injustificado. O sea, el inocente también tenía familia, tenía personas que lo esperaban, o sea, tenía conocidos. Era una persona también. No tiene justificación el que haya sido asesinado. Opino que la pena de muerte es lo correcto. Fíjate que de todos modos este hombre que fue amenazado terminó perdiendo. En lo que estoy de acuerdo con ustedes es que los amenazantes deberían ser también castigados. O sea, en efecto, sí, tienen que ser. Pues, ellos fueron los que comenzaron este problema. Pero simplemente es injustificado. O sea, no es que no quiera ser flexible en mi vista sobre esto, en mi punto de vista, no, pero no puedes matar a alguien más por un problema tuyo. No puedes hacer que las demás personas paguen un problema que se te generó a ti. Bueno, ese es mi punto de vista. Tienes un muy buen punto de vista. También lo podríamos analizar desde el punto jurídico. Hay algo que se le conoce como homicidio intelectual o la persona que comete el crimen intelectualmente, o sea, que lo planeó. También esa condena, creo que si mal no me equivoco, son de 10 a 18 años en prisión, más multas por daños y perjuicios, etcétera. También es un muy buen punto, muy válido. Ok. Pero en mi punto de vista estoy diciendo que estoy a favor de la pena de muerte. Está bien lo jurídico y que digan que son años de cárcel, pero no, o sea, no. Simplemente pienso que fue una decisión muy egoísta de la parte de este hombre. Eduardo, ¿quieres mencionar algo? Sí, respondiendo a tu, a tu argumento, yo lo, yo lo veo más desde un punto de vista más de las posibilidades que puede llegar a tener un individuo de poder realizar algo con su vida, de poder inclusive aportar algo. A mí si estás diciendo que matar a una persona, digo, estás eliminando una vida respecto no sé, a las 5, por ejemplo, que pudieran haber 5 4 que pudieran conformar la familia de esta persona, del asesino. El punto de vista que le quiero tomar, si tú matas a una persona, estás evitando, estás interrumpiendo el actuar de una sola persona. El progreso o los avances, pocos, muchos, a lo mejor insignificantes, a lo mejor hasta incluso inexistentes, que pudiera brindarle ese individuo a la sociedad. Pero si tú eliminas 5 personas, 4, las que sean que hayan conformado la familia del asesino, entonces estarías terminando con el posible progreso que pudieran haber realizado esas personas en vida. Que muy posible, o sea, en cuestiones de estadística, pues es evidente que hay muchísimas más posibilidades que entre 5 personas hagan, más bien, dentro de esas 5 personas, al menos haya una o dos que a lo mejor puedan aportar algo un poco más valioso. Una sola persona, pues igual podría haberlo hecho, pero en cuestiones así de posibilidades, de, de probabilidad, me parece más factible eliminar a una persona, eliminar a 5. Ok, entonces, me... perdona si suena muy agresivo, pero me estás diciendo que valió más la pena haber asesinado a ese inocente, porque si no se hubieran visto afectada a la familia completa del asesino, y es porque el inocente, al ser menor de edad, no estaba haciendo un aporte a la sociedad, y estoy de acuerdo contigo, en un posible futuro puede ser insignificante o inexistente, en efecto, pudo haber aportado, o sea,
este individuo era parte de una familia. ¿Cómo es que es la muerte de esta persona, de este inocente? ¿Cómo es que afectó a la familia? Sí, estoy viendo la familia del asesino que se hubiera visto más afectada, pero el otro también tiene familia. Entonces, en un futuro que se le fue negado a este individuo por un acto de egoísmo, simplemente, le quitaron las posibilidades que él tenía. Incluso pudo haber sido hasta más útil que el asesino que ha sido condenado a pena de muerte. Eso es lo que yo pienso. Ahí quiero corregir un poco lo que has dicho, porque, bueno, yo no justifico la muerte de- del fallecido por el hecho de que sea menor de edad que su existencia es insignificante. O sea, no precisamente por eso, no por ser menor de edad. O sea, hay gente que puede tener 50 años y su existencia es igual de insignificante en el mundo. O sea, la edad tampoco es un factor de decisión. Lo que me refiero son las posibilidades que esa persona puede haber tenido eh, en un futuro, como lo mencioné hace rato, independientemente de la edad que tenga. Ok, ok. Ricardo, ¿quieres mencionar algo? Sí, complementando a lo mejor lo que tú mencionaste antes y con base también en mi argumento previo, yo considero que en este caso en específico, tomando en cuenta todo lo que hemos dicho, a lo mejor sí es cuestionable la pena que se le está dando a la víctima, en este caso al padre de familia que asesinó al menor, y por ende, eh, con base en lo que dijimos, eh, en la situación eh, más agradable o más aceptable podría ser el hecho de que sí se le tiene que castigar porque al final de cuentas cometió un homicidio y independientemente si haya sido amenazado o no, está, está haciendo una falta. Entonces, la pena de muerte puede ser algo extremista, entonces sí consideraría que se le debe de castigar con, con años de prisión, pero porque al final de cuentas eh, el menor tiene también que la familia en general, los que estaban con él, tienen que ver que, cómo se desenlaza esto, pero la pena de muerte sí puede ser una, un veredicto bastante eh, estricto para lo que pasó. Es como mi punto de vista ya, tomando en cuenta lo que dice. Ok. Entonces, si no me equivoco, Gael había mencionado que en el área jurídica nos menciona que la pena de muerte no recuerdo bien si no es que no estaba permitida en México, pero dices que a este asesino, porque no hay otra forma de describirlo, se le tiene que castigar de una forma menos extremista y tiene que ser con años de prisión. Ok, Eduardo, cuéntanos. Sí, estoy bastante a favor de eso que ha mencionado Mañana Ricardo. En cuanto a que la pena de muerte sí parece una condena bastante desproporcionada a a lo que cometió. No sé, me recuerda a casos, por ejemplo, como el de Charles Manson, el asesino estadounidense, que fue autor intelectual, o bueno, ni siquiera fue probado que haya sido autor intelectual de, me parece que creo que solamente 3 asesinatos, y no solamente, o sea, no solamente lo dejaron en cadena perpetua, sino que también le dieron pena de muerte, como 3 veces, pero siempre se la interrumpían, se la postergaban para poderle hacer múltiples entrevistas, lo terminaron convirtiendo en un producto. Y algo así pareciera, es decir, a ese rumbo pareciera ir este caso, en caso de que procediera de esa manera. Ok. Va, de acuerdo contigo, de que las personas antes de ser asesinadas por la pena de muerte
tienen que ser como investigadas de por qué realizaron lo que hicieron. Por lo general, eso lo hacen con las personas que son asesinos en serie. Esta persona nos están comentando ya que se supo los motivos que tenían y los motivos para mí no me parecen suficientes como para terminar con la vida de alguien por seguir con la tuya. Y fíjate que esto me acaba de recordar una frase que una vez mencionó Alphonse Karr, un escritor francés. Nos cuenta que está de acuerdo en que las sociedades decreten abolir la pena de muerte, pero que empiecen por abolirla a los asesinos. Realmente yo sigo a favor de que este asesino tenga la pena de muerte. Ok, a este punto solamente seguiremos debatiendo sobre este problema y no llegaremos a una conclusión. Gael, tú que sabes más de esto del ámbito jurídico, ¿podrías ayudarnos a llegar como un argumento que tienda a la conclusión de este problema? Sí, claro. Bueno, analizándolo desde el aspecto jurídico, bueno, México abolió la pena de muerte hace muchos años. Bueno, ya ahorita con la nueva Constitución y el nuevo Código Penal podemos sacar en conclusión, bueno, como el señor eh, asesinó a este menor en contra de su voluntad, podría ser clasificado como un homicidio imprudencial. Sin embargo, los casos de homicidio imprudencial son demasiado específicos y no podemos contar con que este caso fuese dado como un homicidio imprudencial. Simplemente podría ser dado como un homicidio doloso. En caso de homicidio doloso, el Código Penal Federal indica que es una prisión desde 20 a 40 años y o cadena perpetua. Bueno, realmente podemos concluir que una pena justa para este señor depende de muchos factores, termina siendo algo justo en el caso de que, bueno, recordemos que la justicia es algo relativo. Una sentencia justa sería o pasar de 30 a 40 años en prisión o que el juez dictamine cadena perpetua. Ok. Y la que tú me podrías repetir, con la que estás más de acuerdo con este problema. Para estos actores intelectuales del crimen sería una pena justa entre 20 y 25 años. Ya para el señor tal vez una pena también de entre 30 y 40 años, como lo dictamina como mínimo la ley, el Código Penal. Ok. Ahora, Eduardo, ¿cuál es tu decisión final de este argumento? Que lo más adecuado para el proceder de este caso sería que se modificara la pena, la condena del asesino, se modificara en virtud de la Constitución. Eso es lo que creo entender de tu argumento, Gael. Ok. Bien, entonces, Eduardo opina que hay que modificar la pena, Gael lo mismo. ¿Y tú, Ricardo? ¿Qué es lo que concluyes de este problema? Yo creo que entonces, ya tomando en cuenta todo lo que mencionamos antes, concluimos en general que la pena de muerte es un castigo bastante extremo y estricto, con base en las leyes de este país y viendo todos los puntos de vista. Por ende, se decide que la pena o el castigo sea con años de prisión. Ya se tiene que revisar exactamente cuántos años. Sin embargo, se está en contra de la pena de muerte y se toma la decisión de que sean años en prisión. Ok, entonces, Eduardo está a favor de modificar la pena, Gael está a favor de modificar la pena y tú, Ricardo, estás a favor de modificar la pena. No puedo hacer nada, según pues siempre gana la mayoría. Gael dijo que el juez es el que dictamina pues, lo final, eso sí, pero de nuestro punto de vista, en efecto, queda modificar la pena. No estoy de acuerdo, pero no hay nada que pueda hacer. Entonces, simplemente yo opino que si no podemos asesinarlo,
al asesino, si no podemos hacer justicia, mejor dicho, suena muy mal eso, si no podemos ejecutar a una persona que perdió el derecho de ser considerado humano o integrante de la sociedad, yo diría que lo mejor sería la cadena perpetua, es lo más similar. Pero, pues bueno, simplemente no puedo hacer nada. Ok, bueno, entonces se queda con que se modifica la pena. Bien, Ujú. entonces con eso terminamos, tenemos nuestro argumento y gracias por haber estado conmigo. Muchas gracias, joven Emilio. Gracias, jóvenes.